Bueno, sí, tengan todos un buen día. Bienvenidos a Soy Costeño, el programa de las redes sociales que transmitimos por aquí, por Facebook, Twitter y YouTube. Soy Costeño, el programa regional de acá de la costa Caribe, especialmente en Córdoba. Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño análisis para que vean ustedes cómo se levanta un país de la nada y cómo hemos mejorado. Y según los uribistas y la ultraderecha que quiere hundir a Petro porque se le está acabando el negocito de la coca, cada vez hablan más y se disparan más, que esto está peor, que esto está mal. Están desesperados. Petro los tiene locos, como dice un meme por ahí, de un gran actorazo de color. Bueno, miren, vamos a hacer ese análisis para que ustedes se den cuenta cómo se rescata un país de la quiebra. Vamos a ver todo lo que han dicho algunos senadores y todo lo que han dejado los anteriores y lo que dicen algunos senadores. Caso Robledo. Porque Robledo no se saca la espinita desde que Gustavo Petro le guardó, le puso en la guandoca a Samuel Moreno. Ahí quedó ardido toda la vida de Petro. Hombre, si ya usted se dio cuenta que hubo la embarrada, no quiere, es que ellos nos aceptan la derrota cuando los descubren. En el caso de Robledo se está poniendo viejo y acabado y en vez de estar con el pueblo, sigue estando en contra del pueblo. O sea que Robledo fue puro tilín, tilín y nada de paleta. Vámonos aquí de una vez, vámonos a la ventana. Mire lo que dice el señor Robledo. Mire lo que dice Robledo. Jorge Enrique Robledo, @Jorge Robledo. Cuando Gustavo Petro y los periodistas rechazaban a los gobiernos, encarecerían la gasolina y con razón explicaban que eran más impuestos disfrazados. Oigan, más impuestos disfrazados. Dice él que los gobiernos anteriores disfrazaban los impuestos según nosotros los que no estamos de acuerdo con que nos subieran o según Gustavo Petro, porque nosotros somos el pueblo. Y con razón explicaban que eran más impuestos disfrazados. Bueno, ahí está. Y ahora sí está bien encarecerla, o sea, la gasolina. No hay error que el Petro sobrenatural no vuelva a cierto. Bueno, vean lo que dice Jorge. No hay error que el Petro sobrenatural no vuelva cierto. Bueno, cuando él era opositor de ciertos gobiernos, no hablaba más de Duque, no hablaba más del uribismo, no hablaba más. ¿Qué estaba buscando Robledo? Protagonismo. Pero entonces, como está ardido con Petro, sigue hablando paja. Y seguirá el ardido porque él no va a estar nunca de acuerdo con Petro. Aquí sacó un tuit de Gustavo Petro, donde Gustavo Petro decía que sí estaban malinversando los fondos en ese tiempo. Estas es las manifestaciones en París contra el alza del precio de la gasolina. ¿Acaso dicen que interfieren en el tráfico o que son vándalos? O sea, cuando se presentaba la situación de la protesta por el alza de la gasolina. Así es la democracia, amigos y amigas. Bueno, aquí no alcanzo a ver qué más publicó Robledo. Bueno, esto está en un tuit que tendríamos que seguir hablando acá, pero no voy a tocar a él. Lo único que quiero clarificar es lo siguiente. Robledo le echa la culpa a Petro del alza de la gasolina, pero a ustedes no se les puede olvidar que el señor Pinocho Duque no pagó una millonada con el auxilio de la gasolina, que por lo menos Petro hubiese podido nivelar en el gobierno de él para que la gasolina no se disparara como está, porque el señor Duque no pagó esa plata, dejó que ahora le toca a Gustavo Petro, entonces Gustavo Petro no encuentra más remedio que subirla. Y la gasolina siempre ha subido, señor Robledo, siempre ha subido, y por lo menos hubiera subido menos si el señor Duque no se hubiera embolsillado la plata de la gasolina, el auxilio de la gasolina. No lo pagó. ¿A quién le toca pagar? A Gustavo Petro. Bueno, eso es una de las tantas erroneidades que tienen los señores de la derecha, especialmente Robledo, que no sabe si no es hablar paja.
Aquí les traigo una cuentecita, una refresca de memoria o unas píldoras para la memoria para que sepan los uribistas cómo dejó Duque este país. Miren, no nos volvimos Venezuela porque Colombia, gracias a Dios, tiene buenos recursos. Y ahora va a tener más recursos con el campo porque se va a retomar la parte agraria con la reforma y el campo le están metiendo plata. Ya empezaron a cultivar, gracias a Dios, sorgo, empezaron a cultivar todo lo relacionado con elementos del campo, empezó especialmente trigo y algodón. Acá en Córdoba empezó el cultivo de algodón, gracias a Dios, se va a retomar la economía agrícola. Vea, 34 billones de desfalco en el Fondo de Estabilización de nuestro país. 460.000 millones de desfalco en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ya saben por qué es que en La Guajira, como dicen unos por ahí, se están muriendo algunos niños. No, ya eso no está pasando como lo están tergiversando. Porque por ahí les tengo un balance de la senadora de La Guajira que ya no están muriendo tanto como lo están manifestando muchos por ahí. De pronto uno que todavía falta porque ningún gobierno es perfecto, pero se va a buscar que 0 niños muera de hambre en La Guajira. No lo duden que se va a conseguir. Y que la SAE ya llevó, recuerden, la antigua droga, la rebaja a diferentes sitios para que la gente tenga medicina y tenga médico en un carro ambulante que dio la SAE para La Guajira, y eso va a estar circulando en este gobierno. O sea, que va a haber para trasladarse en La Guajira para llevar medicina a diferentes partes. Eso dicho por la SAE, por el director de la SAE. 83 billones de hueco fiscal. Vea, 83 billones dejó Duque un vacío grandotote. Oyeron, dejó Duque un vacío grandotote en plata. Estado quebrado prácticamente. Mira, 83 billones de hueco fiscal. 33 billones de desfalco en el sistema de salud. ¿Y por qué creen que las EPS están funcionando bien? Porque se derrocharon toda la plata. Se derrocharon toda la plata que les llegaba y entonces el Estado nuevamente les giraba para pagar las deudas que no le llegaban a los hospitales. Entonces, dicho por uno de los congresistas del pacto, que esa gente se tumbaba la plata y el gobierno le tocaba retomar nuevamente. Eso era lo que hacía Pinocho para que siguieran robando. Así no hay Estado que aguante, hermano. Entonces, miren, 34 billones de desfalco en el Fondo de Estabilización, donde ese es el fondo que ayuda que el Estado no esté en ruina. 46.000 millones de desfalco del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 83 billones del hueco fiscal. 33 billones desde el desfalco en el sistema de salud. Que el país pudo aguantar si se despifarró toda esta plata y esta plata se desapareció. Entonces, píldora para memoria. ¿Quién dejó vuelto el país una M? El señor Duque, con toda su comitiva y todos sus ministros que lo quisieron, güey. Y los senadores ahí sí no dicen nada. ¿Quién les volvió M el país? ¿Quién lo volvió? No fue Petro. Petro no lo va a solucionar en 8 meses, que ya va a cumplir. No, señor, qué pena con ustedes, pero ustedes respiran por la herida porque ahora sí el pueblo puso en quien sepa administrar los recursos del Estado. Entonces, aquí vámonos para que se den cuenta algo importante. Se celebra que la canasta familiar haya mermado, aunque todavía algunos productos están por ahí duros, porque no podemos decir que todo ha mermado. Ministro de Hacienda le pide ayuda a los empresarios para moderar la inflación. O sea, ya ha bajado, pero ahora ¿qué va a hacer el ministro? Va a dialogar con los grandes empresarios. ¿Para qué? Para que por lo menos se rebaje un poco y baje más la canasta de familiar, porque se ha bajado.
nos hemos dado cuenta que ya no están subiendo los productos como estaban disparados. Entonces el ministro habla con los grandes empresarios para que la canasta merme un poco más y por lo menos los colombianos la situación de la canasta familiar mejore. Vamos a ver qué nos dice el ministro. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, José Antonio, se pronunció frente al leve aumento de la inflación en marzo de este año, que se ubicó en el 13.34%. Y que, vamos a subrayarlo, y que recordemos que hace una semana el jefe de la Carta de Hacienda aseguró que la inflación tocó techo y que en marzo el país amenazaría a observar un menor ritmo de aumento de los precios. Tras conocer este dato, Ocampo celebró a sus redes sociales que la inflación de alimentos y hogares pobres siguió descendiendo, pero además les pidió ayuda a los empresarios, o sea que ha mermado la cosa y de que él ahora va a tratar de que esto no continúe inflándose. La inflación se mantuvo en marzo en torno al 13.3%, pero celebramos que los alimentos y hogares pobres siguió descendiendo es hora de que los empresarios, ayuden a modelar la inflación de productos industriales y de servicios, trinó el ministro de Hacienda, Ocampo. La inflación se mantuvo en marzo en torno a un 13.3%, pero celebramos que la de alimentos y hogares pobres siguió descendiendo, o sea, no subió, bajó. Buenas noticias. Y va a tratar de que de manera general con los empresarios baje, porque hay que decirle a los empresarios, si quieren que la gente se dispare un poco más la economía, hay que bajarle a los precios. Es mejor, más barato ganando seguro que muy caro y que la gente no tenga con qué comprar. Eso es de ahí. Y nivelar, y ojalá el gobierno nivele el sueldo de los trabajadores como lo prometió en campaña. Es hora de que los empresarios ayuden a moderar la inflación de productos industriales y de servicios. Ya no va a ser solamente lo de la canasta familiar, sino las tecnologías, otras cositas que pueden mermar, pueden bajar, sí se puede, claro que sí, y la economía se activa. Es mejor una economía activa que una economía desactivada. Entonces vean cómo los ministros del presidente Gustavo Petro son eficientes y buscan las mejoras para el pueblo. Este es el gobierno del pueblo. No como están hablando paja los de la derecha, los de la extrema derecha y la oposición inteligentísima que tiene este gobierno. Entonces mire que es mejor aquí, esta ventana, aquí se ve mejor. Todo esto va para beneficio. Bajó un poco para las clases menos favorecidas la alimentación y va a tratar de que todo sea de manera general, no solamente en la canasta familiar, sino en los productos, en otros productos ya de manera general, electrodomésticos, alimentos que son fuera de la canasta familiar, los otros alimentos como bebidas y eso. Va a tratar de que merme un poco. Entonces, en acuerdo con los empresarios, esta es la solución, este es cómo piensa el ministro de Hacienda, un señor que sí sabe manejar economía, que bueno, no como los peleles que querían reventarle el bolsillo a los pobres para favorecer a los ricos. Ya ustedes saben cuándo sucedió eso y en qué gobierno. Entonces, y para cerrar, yo soy seguidor también de la senadora de La Guajira. Vea todo lo que le saca a la senadora de La Guajira, que ella debería, si ve que las cosas andan mal en La Guajira, ella no diría esto, porque ella es senadora del Pacto Histórico. Marta Peralta Epiyú, la senadora de La Guajira, dice: asesinato de líderes sociales se redujo en un 17.9% y de firmantes de la paz un 46%.
Inversión extranjera de enero es la más alta en 8 meses. Oiga, la inversión extranjera en Colombia. Cifra que ascendió a 1.39 mil millones. 1.039 millones. Se anuncia creación de la primera escuela normal superior en el Alto Sinú. Hay una escuela normal para que allá en el Alto Sinú, en Tierra Alta, Córdoba, se disparen nuevos maestros para esa zona y que de allá mismo el maestro oriente de acuerdo al contexto. Qué bueno por eso, vea, normal de superior por allá en el Alto Sinú, qué bueno. Donde niños y niñas pueden ser maestros, futuro de Colombia, le están apostando a la educación en zona que era de conflicto en Tierra Alta, Córdoba. Sigue la senadora aquí informándonos, a partir de este mes 3.000 hogares recibirán la renta ciudadana de hasta 500.000 pesos. Se empezaron con 260, algo por ahí empezó, pero las mujeres cabezas de hogar, ellas con el tiempo van a llegar a 500.000, esa es la meta del presidente. Policía Nacional decomisó 13.982.545.000 al Clan del Golfo. Mire el billetazo que le decomisaron a esta gente. Ya se había dicho en un video anterior. Se logra levantar con diálogo el paro en La Guajira. Oiga, se levantó un paro que existía ya con diálogo, cosa que no hacían los gobiernos anteriores, sino que iban dando candela. Se dispara la incautación de droga. Está la mayor, le igualó y está sobrepasando al gobierno anterior la decomisión de marihuana, de coca, de todas esas drogas que dependen para que se cautiven los laboratorios. ¿Cuántos laboratorios no le han reventado? ¿Cuántos explotación minera ilegal de recursos ilegales para la explotación en los ríos no se han decomisado? Y dicen que Petro tiene el país peor. Los que no habían hecho los gobiernos anteriores, mire cómo lo está haciendo en 7 para 8 meses Gustavo Petro. Entonces son buenas las noticias, no se dejen engañar, que les hago por aquí un balance de cómo estamos mejorando y va a seguir mejorando. Escríbalo. Les digo, no se solucionan los problemas de 200 años en 200 días, en más de 200 días aproximadamente. Entonces no podemos echarle por ejemplo, echarle el agua sucia a este gobierno, cuando el gobierno anterior vea todo el desfalco que hizo y para que al gobierno le fuera mal, dejó en bancarrota al Estado. Pero Petro es un economista. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y puso gente que conoce, gente que sabe. El ministro de Hacienda, la ministra de Salud, el ministro de Trabajo, gente que conoce. Vea que le dan a muchos ministros de Energía, a la ministra de Energía, Minas y Energía, le ha pedido 2 mociones. ¿Y dónde le han encontrado el daño? ¿Dónde? No han podido, porque son gente que sabe, no como los peleles que puso Duque, que solo servían para desfalcar y no tenían ni idea de por qué estaban ahí. Este sí es el gobierno que sabe de la gente, no por alabar, porque no se trata de alabar, porque aquí si Gustavo Petro hace las cosas mal, se le reclama. Si un ministro hace las cosas mal, se le reclama. No somos fanáticos. Somos veedores de a quién elegimos y tenemos derecho a criticar. Entonces ya sabes, hermano, por aquí, sígueme por aquí, por Soy Costeño. No te dejes engañar. Te dejo mis direcciones por aquí en Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete, estoy en Facebook, en Twitter y YouTube. Suscríbete a mi canal para que mi proyecto siga creciendo. Yo te lo agradezco, con eso me basta. Con que estés ahí conmigo y coméntame para más adelante en unos videos sacar los comentarios, porque ustedes tienen derecho a ser escuchados también por aquí por Soy Costeño. Hasta una próxima emisión y suscríbete a mi canal.